Buenos días, vengo a contar un poco el funcionamiento de la base de datos, ¿no? Quizás sea de las aplicaciones del Access más complicada, pero no por ser difícil, sino porque muchas veces más no se entiende bien además cuál es su funcionamiento. Normalmente además los datos en el mundo de la empresa y en el mundo además de la ofimática son importantísimos. Entonces lo suyo es tener una buena base de datos que gestione y nos permita trabajar con los datos. Principalmente el Access es un programa que trabaja además con datos y que se estructura además en 4 elementos que son fundamentales para trabajar con él. Por un lado están las tablas, por otro lado están las consultas, los formularios y los informes, ¿vale? Aparte luego de una posibilidad de mecanizar determinados procesos a través de macros y botones, y también además la parte de programación que son los módulos. Pero los 4 que nos importan más a nosotros son tablas, consultas, formularios e informes. Las tablas sería simplemente una estructura, pues como en Excel, ¿no? Como una serie de filas y columnas. Cada fila identifica, por ejemplo, cada uno de los clientes, y cada columna, cada uno de los datos que tenemos de esos clientes, o sea, el nombre, apellido, dirección, teléfono, código postal. Entonces, en principio nosotros lo que tenemos que hacer es generar una tabla con los datos, que en este caso más los llama campos, los campos que nosotros queremos tener, nombre, apellido, dirección, teléfono, tener un tipo de más para esos campos, si es un texto, si es una fecha, si es un campo además de hora, es decir, una identificación de cada uno de los campos. Entonces sería nombre, apellido, dirección, teléfono, serían los componentes, por ejemplo, de una tabla, y esa tabla además pues nosotros la vamos a gestionar y vamos a introducir datos. La forma para introducir datos es directamente sobre la tabla o trabajando además con un formulario. Formulario es una pantalla simplemente además que permite transmitir o meter los datos dentro de la tabla de una manera muy cómoda. Tendríamos la tabla, que es la estructura, los campos, que serían los datos, nombre, apellido, dirección, teléfono, y el formulario, que sería como una especie de carátula, ¿no? De interfaz de carátula donde nosotros tecleamos los datos. Cuando esos datos están tecleados, pues a veces hay que sacarlos en un papel, hay que imprimirlo, y entonces aparece la figura del informe. El informe permite transportar los datos de una tabla a un papel con una estructura determinada, bien toda en una fila o bien en determinadas columnas con respecto a eso. Entonces, la tabla, la estructura, los campos serían los datos que hay dentro de la tabla, nombre, apellido, dirección, teléfono, el formulario para introducir los datos, y tendríamos el informe, que sería el que extrae los datos en un formato de papel. Las consultas que habíamos comentado anteriormente pues son cuando nosotros tenemos datos en una tabla, tenemos un formulario que vamos a introducir los datos, tenemos un informe con todos los datos. Las consultas nos permiten seleccionar, filtrar unos determinados datos con unas determinadas condiciones. Entonces, por decirlo de alguna manera, entre un informe y una tabla puede haber una consulta, siempre y cuando queramos seleccionar algunos determinados datos. Esa es la estructura básicamente de una base de datos. ¿Cuál es la importancia de la base de datos? Que hay que analizar muy bien qué es lo que queremos. Si nosotros queremos tener una tabla de clientes, si nosotros queremos tener una tabla de proveedores, si nosotros queremos tener una tabla de ventas, hay que analizar muy bien cuáles son los campos, cuáles son los datos que va a tener esa tabla. Haciendo una estructura analizada de cuáles y de qué tipo de más son los datos que nosotros vamos a poner, pues nosotros podemos tener perfectamente más una estructura además en una tabla, como si fuera un Excel, exactamente igual. Lo que pasa además que el formulario, el informe, la consulta nos permite acercar más a una aplicación, a un programa, lo que es realmente una base de datos. Entonces, básicamente, tabla, consulta, formulario e informe. La tabla se compone más de datos de campos, los campos son de determinados tipos y tenemos que hacer un análisis exhaustivo de qué es lo que queremos nosotros meter dentro de esa base de datos. Venga, seguimos.